Quita tus manos sucias de mi escritorio de caoba. ¿Acaso en tu pueblo no te enseñaron que la gente como tú no debe tocar las cosas de la gente como yo? El grito agudo de Patricia, la directora de marketing de Vanguard Corp, resonó en el piso ejecutivo como un cristal rompiéndose. Frente a ella, temblando y sosteniendo un trapo gris y húmedo, estaba Ana. Ana llevaba un delantal azul que le quedaba grande y unas trenzas que delataban su origen campesino, lejos del brillo de la capital. Acababa de intentar limpiar una mancha de café que la propia Patricia había derramado, pero su gesto de servicio fue recibido con una crueldad visceral. Patricia, ajustándose su falda de diseñador que costaba más que la casa entera de los padres de Ana, se levantó y empujó el cubo de agua sucia con la punta de su tacón. El agua gris y jabonosa se derramó sobre los zapatos desgastados de Ana, empapando sus calcetines. «Mírate», continuó Patricia, con una mueca de asco absoluto. «Hueles a granja, hueles a tierra. Esta empresa factura millones al día, y tú estás aquí contaminando mi aire acondicionado con tu presencia. Si el CEO, el señor Alejandro, te viera, te despediría él mismo por dañar la imagen corporativa». Ana bajó la mirada, sintiendo cómo las lágrimas calientes picaban en sus ojos. Quería gritar, quería decir la verdad, quería decir que el perfume que Patricia usaba se lo había regalado a Alejandro la Navidad pasada. Quería decir que ese señor, Alejandro, al que tanto temían, dormía todas las noches abrazado a ella, y que le encantaba ese olor a tierra que Patricia despreciaba. Pero Ana había hecho una promesa de entrar en la empresa desde abajo, sin apellidos ni privilegios, para entender por qué la compañía de su marido estaba perdiendo su alma. Sin embargo, mientras sentía el agua fría en sus pies y escuchaba las risas de los otros empleados que se unían a la burla, Ana se dio cuenta de que el precio de la verdad iba a ser mucho más alto de lo que imaginaba. Estaba sola en la cueva de los lobos, y su marido, el único que podía salvarla, estaba en un avión incomunicado, cruzando el Atlántico, sin saber que su esposa estaba siendo tratada como basura en su propio imperio. La invisibilidad social es un arma de doble filo. Te permite ver los secretos más oscuros de las personas, aquellos que ocultan tras sonrisas falsas en las reuniones de negocios, pero también te deja expuesta a su verdadera naturaleza depredadora. Ana, nacida y criada en el Valle del Sol, un lugar donde la palabra vale más que un contrato, nunca había experimentado la maldad gratuita de la ciudad. Se había casado con Alejandro hace 6 meses, un romance vertiginoso que nació cuando él se perdió haciendo senderismo cerca de su granja. Para el mundo, Alejandro seguía siendo el soltero de oro. Su matrimonio se había mantenido en secreto para proteger la privacidad de Ana mientras ella se adaptaba, pero la adaptación se había convertido en una pesadilla. Ana había insistido en este experimento. «Déjame trabajar una semana como limpiadora, amor. Quiero saber cómo tratan a los que no tienen poder». Alejandro se había negado al principio, pero cedió ante la terquedad noble de su esposa. Ahora, de rodillas en el suelo mojado, Ana entendía por qué la rotación de personal en Vanguard Corp era tan alta. No era el salario, era la dignidad. Patricia no era solo una jefa exigente, era una tirana que disfrutaba pisoteando a los débiles. Y Ana, en ese momento, era el eslabón más débil. Pero lo que Patricia ignoraba es que la debilidad de Ana era una fachada, un disfraz. Debajo de ese delantal había una mujer que había domado caballos salvajes y enfrentado tormentas que harían llorar a esos ejecutivos de piel suave. La guerra había comenzado, y Ana no necesitaba un título universitario para saber cuándo alguien merecía una lección. Esta es la historia de cómo la humildad, cuando es empujada al límite, puede convertirse en la fuerza más destructiva de la naturaleza. Antes de ver cómo Ana se levanta de ese charco, quiero saber de ti. ¿Alguna vez te han juzgado por tu apariencia o tu origen? ¿Desde qué ciudad estás viendo esta historia de justicia? Déjamelo saber en los comentarios. Quiero leerte.
El agua sucia se filtraba por las suelas de los zapatos de Ana, enfriándole los dedos de los pies, pero un calor diferente comenzaba a crecer en su pecho. No era vergüenza, era indignación. Patricia volvió a sentarse en su silla ergonómica de cuero, girándose hacia la pantalla de su computadora como si Ana hubiera dejado de existir. Limpia eso rápido y desaparece. Y si veo una sola gota en la alfombra, te descontaré el día entero, ordenó sin mirar atrás, agitando la mano como si espantara una mosca. Ana apretó el trapo gris con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Recordó las palabras de su abuela. La cabeza se baja para rezar y para trabajar, mi niña, nunca para humillarse. Ana respiró hondo, inhalando el olor artificial a ambientador de pino que intentaba enmascarar la podredumbre moral de esa oficina. Se puso de pie lentamente. No corrió a buscar la fregona. Se quedó allí, estática, mirando la nuca perfecta y el cabello teñido de Patricia. «Disculpe, señora Patricia», dijo Ana. Su voz salió suave, con ese acento cantado del interior que tanto había enamorado a Alejandro, pero firme como la raíz de un roble. Patricia se giró lentamente, con una expresión de incredulidad pintada en su rostro maquillado. «¿Sigues aquí? ¿Y te atreves a hablarme? ¿Qué parte de desaparece no entendió tu cerebro limitado?» Ana dio un paso adelante, ignorando el charco. «Entendí perfectamente, pero creo que usted no entendió algo. El respeto no se cobra en la nómina, se trae de casa. Y parece que usted salió de la suya sin él esta mañana». El silencio que siguió a esa frase fue absoluto. Los tecleos de los asistentes cesaron. Las llamadas telefónicas se pusieron en espera. Nadie, absolutamente nadie le había hablado así a la reina de hielo del piso 40. Patricia se levantó despacio, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Era la sonrisa de un tiburón que acaba de oler sangre fresca. «¿Respeto?», susurró caminando alrededor de su escritorio hasta quedar cara a cara con Ana. Patricia era alta, ayudada por 10 centímetros de tacón, pero Ana no retrocedió. «Tú eres un peón, niña. Un número en una hoja de Excel que yo puedo borrar con un clic. ¿Crees que me importan tus lecciones de moral de pueblo? Aquí, el respeto se gana con resultados, con dinero, con poder. Y tú no tienes nada de eso». Patricia se inclinó hacia adelante, invadiendo el espacio personal de Ana. «Voy a hacerte un favor. No te voy a despedir todavía. Eso sería demasiado fácil. Quiero que aprendas tu lugar. Vas a limpiar este piso entero con un cepillo de dientes y voy a estar vigilando cada centímetro. Si para las 5 de la tarde no puedo ver mi reflejo en este suelo, te aseguro que haré que ninguna empresa en esta ciudad te contrate ni para limpiar alcantarillas». Ana sostuvo la mirada. Podría haber sacado su teléfono en ese mismo instante. Podría haber llamado al número privado de la junta directiva. Podría haber dicho: «Soy Ana Valdés, esposa de Alejandro Valdés, y usted está despedida». Pero eso no cambiaría nada. Patricia simplemente pensaría que estaba loca, o peor aún, sería despedida sin entender realmente por qué estaba mal lo que hacía. Ana quería que la lección fuera profunda. Quería exponer el sistema, no solo a una persona. «Está bien», dijo Ana, «limpiaré. Pero recuerde esto, señora Patricia. El suelo que se pisa al subir es el mismo que se golpea al caer». Patricia soltó una carcajada estridente. «Qué poético. Ahora, al suelo, Cenicienta». Ana pasó las siguientes 4 horas en un infierno de rodillas y dolor de espalda. Frotó cada baldosa, cada esquina, bajo la mirada burlona de Patricia y su séquito de asistentes aduladores. Le tiraban papeles al suelo por accidente. Derramaban gotas de agua para verla volver a pasar el trapo. Ana aguantó. Aguantó porque sabía que cada minuto que pasaba allí era un minuto más de evidencia que estaba recopilando mentalmente. Escuchó conversaciones sobre sobornos a proveedores. Escuchó cómo Patricia planeaba despedir a una secretaria embarazada para no pagar la licencia de maternidad. Escuchó burlas sobre el propio Alejandro, a quien llamaban el idealista ingenuo. Ana archivaba todo. Su memoria era su grabadora. A las 4:30 de la tarde, el ascensor principal,
el que estaba reservado exclusivamente para la alta dirección y que requería una tarjeta llave dorada, emitió un sonido suave, un ding elegante que hizo que todos en la oficina se enderezaran instintivamente. Patricia se arregló el cabello rápidamente, mirando el reloj. «Qué raro», murmuró. «Alejandro no vuelve hasta mañana». Las puertas de acero pulido se deslizaron abriéndose, pero no salió Alejandro. Salió un hombre joven, vestido con un traje gris impecable y con un aire de urgencia. Era Marcos, el asistente personal y mano derecha del CEO, un hombre que conocía a Ana, que había estado en su boda secreta en la pequeña capilla del pueblo. Marcos dio 2 pasos en la oficina y se detuvo en seco. Sus ojos, tras las gafas de montura fina, se abrieron de par en par al ver la escena. La esposa de su jefe, la mujer a la que debía proteger con su vida, estaba de rodillas, con el pelo sucio y las manos rojas, frotando una mancha de tinta bajo el zapato de Patricia. «Señora», exclamó Marcos con la voz estrangulada por el pánico. Patricia, malinterpretando la situación y pensando que Marcos le hablaba a ella, sonrió coqueta. «Marcos, querido, qué sorpresa. ¿Vienes a traerme el informe o a ver cómo disciplino al personal incompetente?» Marcos ignoró a Patricia. Corrió hacia Ana, ignorando el protocolo, y se agachó a su lado, intentando ayudarla a levantarse, con el terror pintado en su rostro. «¿Qué está haciendo? Por el amor de Dios, levántese. Si él se entera de esto, si él la ve así, nos matará a todos». La mano de Marcos, enfundada en el puño de una camisa de algodón egipcio, temblaba visiblemente mientras sostenía el codo de Ana, tratando de levantarla del suelo con una reverencia que parecía sacada de un protocolo real. Patricia, observando la escena con los ojos entrecerrados, sintió una oleada de confusión que rápidamente mutó en una ira celosa. Para ella, Marcos era un niño bonito, el perro faldero del CEO, alguien a quien toleraba solo por su cercanía al poder. Verlo arrodillarse para ayudar a una granjera sucia era un insulto a la jerarquía que ella tanto veneraba. «Suéltala ahora mismo, Marcos», chilló Patricia, golpeando su escritorio con la palma de la mano. «¿Te has vuelto loco? Esa mujer está cubierta de gérmenes. ¿O es que acaso tienes una debilidad por las causas perdidas y las faldas baratas?» La insinuación fue vil, diseñada para avergonzar a ambos, pero Marcos ni siquiera parpadeó. Estaba demasiado ocupado mirando las manos enrojecidas de Ana, horrorizado por lo que Alejandro haría cuando viera el estado de su esposa. «Señora, por favor, levántese», susurró Marcos, ignorando a Patricia. «El avión del señor Valdés aterrizó antes. Viene en camino. Está a 10 minutos. No puede verlo así». Ana se puso de pie, sacudiéndose el polvo de las rodillas. Miró a Marcos con una intensidad que le pedía silencio. No había terminado. Aún no. «Gracias, Marcos», dijo ella con calma, manteniendo el papel. «Pero la señora Patricia tiene razón. Aún no he terminado de limpiar debajo de la fotocopiadora, y si no termino, no me pagan». Marcos abrió la boca para protestar, para decirle que ella era la dueña de todo el edificio, pero la mirada de Ana lo detuvo. Era la misma mirada de determinación que había visto en Alejandro cuando cerraba un trato imposible. Ana quería que la obra de teatro llegara hasta el final. Patricia, malinterpretando el silencio de Marcos como sumisión, soltó una carcajada cruel. «Vaya, vaya. Parece que la sirvienta tiene más sentido del deber que el asistente ejecutivo. Marcos, vete a mi oficina y prepárame el informe trimestral. Y tú», señaló a Ana con un dedo acusador, «vuelve al suelo. Y si veo que vuelves a distraer a mis empleados con tus historias tristes, haré que te saquen a patadas antes de que puedas decir pueblo». Ana volvió a arrodillarse. Marcos, pálido y sudando frío, se retiró hacia el ascensor, no para ir a la oficina de Patricia, sino para intentar interceptar a Alejandro en el vestíbulo y prepararlo para el impacto. Pero el destino tenía otros planes. El sistema de ascensores de Vanguard Corp era famoso por su eficiencia. Apenas Marcos presionó el botón de llamada, las puertas del ascensor central se abrieron con un suave timbre. No estaba vacío. Dentro,
con un traje azul marino que resaltaba sus hombros anchos y una expresión de cansancio mezclada con la anticipación de ver a su esposa, estaba Alejandro Valdés. No venía solo, traía un ramo de girasoles, las flores favoritas de Ana, y una caja de chocolates artesanales del pueblo donde se conocieron. Había adelantado su vuelo solo para sorprenderla en casa, pero al no encontrarla allí, rastreó su ubicación hasta la oficina, asumiendo que ella había venido a visitarlo o a esperarlo. «Señor Valdés», exclamó Marcos, bloqueando instintivamente la vista del pasillo con su cuerpo. «Llegó. ¡Qué sorpresa! ¿Por qué no vamos a su despacho privado por la entrada de atrás? Tengo café fresco allí». Alejandro frunció el ceño, mirando a su asistente nervioso. «Marcos, ¿estás bien? Pareces a punto de tener un infarto». Alejandro intentó mirar por encima del hombro de Marcos. «¿Ana está aquí? El GPS de su teléfono dice que está en este piso. ¿Vino a darme una sorpresa?» Marcos tragó saliva, incapaz de mentirle a su jefe y amigo, pero aterrorizado por la verdad. «Ella está aquí, señor, pero la situación es complicada». Alejandro, sintiendo que algo andaba muy mal, apartó suavemente a Marcos y entró en el área abierta de las oficinas de marketing. El ruido de la oficina se detuvo al instante. La presencia de Alejandro Valdés era magnética. Los empleados se levantaron de sus sillas, alisándose la ropa. Patricia, que estaba de espaldas a la entrada gritándole a Ana, no notó el silencio repentino. «Te dije que frotaras más fuerte. Esa mancha es como tu ignorancia. No sale con suavidad», vociferaba, de pie sobre Ana, que estaba fregando el suelo a sus pies. Alejandro se detuvo. El ramo de girasoles colgaba de su mano. Vio a una mujer arrodillada. Vio el uniforme de limpieza que le quedaba grande. Vio las trenzas. Y luego vio a Patricia patear el cubo de agua, salpicando a la mujer. «Y deja de lloriquear. Si no te gusta, vuélvete a ordeñar vacas». «Patricia», dijo Alejandro. Su voz no fue un grito. Fue un sonido bajo, gutural, como el gruñido de un depredador antes de atacar. Patricia se congeló. Reconocía ese tono. Se giró lentamente con una sonrisa falsa pegada al rostro, intentando cambiar de marcha en milisegundos. «Alejandro, amor, qué alegría. Volviste antes». Caminó hacia él con los brazos abiertos, intentando bloquear su visión de la sirvienta. «No mires ese desastre, es la nueva agencia de limpieza, nos han mandado a una incompetente». Estaba justo diciéndole que... Alejandro no la miró. Sus ojos estaban fijos en la mujer del suelo. Ana, al escuchar la voz de su marido, levantó la cabeza. Estaba despeinada, sucia, con los ojos rojos, pero cuando lo vio, sonrió. Una sonrisa triste, cansada, pero llena de amor. Alejandro soltó el ramo de girasoles. Las flores amarillas cayeron al suelo gris de la oficina como un estallido de color en una película en blanco y negro. Ignoró a Patricia, que se había quedado con los brazos abiertos abrazando el aire. Caminó hacia Ana. Sus zapatos de diseño pisaron el charco de agua jabonosa sin dudarlo. Se arrodilló. Allí, frente a todo su equipo ejecutivo, el CEO de una multinacional se arrodilló en el agua sucia. Patricia soltó un grito ahogado. «Alejandro, ¿qué haces? Es una sucia. Te va a manchar el traje». Alejandro tomó las manos de Ana, esas manos que Patricia había llamado asquerosas, y las besó, una por una, frotando sus dedos sobre los nudillos enrojecidos por el trabajo. «Hola, mi amor», susurró Alejandro, con la voz quebrada por la culpa y la furia. «¿Qué te han hecho?» Ana acarició la mejilla de su esposo. «Solo estaba aprendiendo, Alex. Aprendiendo cómo funciona tu reino cuando el rey no está». Patricia retrocedió, chocando contra un archivador. Su cerebro intentaba procesar las palabras. «Mi amor, Alex». La comprensión la golpeó como un mazo físico. La granjera, la sirvienta, la mujer a la que había humillado, insultado y obligado a limpiar de rodillas durante 4 horas, era la esposa, la dueña, la señora Valdés. Alejandro se puso de pie, ayudando a Ana a levantarse con una delicadeza infinita. Luego, se giró hacia Patricia.
La temperatura de la habitación pareció descender a bajo cero. Alejandro ya no era el esposo amoroso. Era el CEO implacable que había destruido a la competencia para llegar a la cima. Pero esta vez, su objetivo no era una empresa rival. Era una de las suyas. Patricia, dijo, con una calma que aterrorizaba más que cualquier grito. Recoge ese ramo de flores. Patricia parpadeó. ¿Qué? He dicho que recojas los girasoles del suelo, repitió él. Patricia, temblando, se agachó y recogió las flores, manchándose las manos con el agua sucia. Ahora, continuó Alejandro, dámelos. Y luego, quiero que te arrodilles exactamente donde estaba mi esposa. Y quiero que me digas, mirando a los ojos de todos tus compañeros, qué se siente ser tratada como basura por alguien que tiene más poder que tú. Patricia cayó de rodillas, no con la gracia de una penitente, sino con el peso muerto de una estatua derribada. Sus medias de seda se rasgaron contra el suelo abrasivo, y el agua sucia y jabonosa empapó la tela de su falda de diseño al instante. Sostenía el ramo de girasoles manchado de barro contra su pecho, temblando incontrolablemente bajo la mirada de 50 empleados, que hasta hacía 5 minutos la temían como a una diosa vengativa. Alejandro esperaba, cruzado de brazos, una torre de justicia implacable. «Te estoy esperando, Patricia», dijo él, su voz resonando en el silencio sepulcral. «Dime qué se siente, dime si el aire es diferente ahí abajo. Dime si te sientes menos humana porque tus rodillas tocan el suelo». Patricia abrió la boca, pero solo salió un sollozo ahogado. El maquillaje se le corría por la cara, convirtiéndola en una caricatura de la mujer perfecta que pretendía ser. La humillación era un ácido que le quemaba la garganta. Iba a hablar, iba a suplicar por su carrera, pero una mano suave se posó en el hombro de Alejandro. «Basta, Alex», dijo Ana. Su voz no era de triunfo. No había alegría en sus ojos al ver a su torturadora destruida. Había cansancio y una sabiduría antigua, la de quien ha visto sufrir a los animales y sabe que el dolor innecesario no enseña nada. Ana se acercó a Patricia. No se burló. Se agachó una vez más, ignorando la suciedad, y le quitó el ramo de flores de las manos. «Levántese», le dijo a la directora de marketing. Patricia la miró, confundida por la falta de veneno. «¿Me vas a perdonar?», susurró con un hilo de esperanza egoísta. Ana negó con la cabeza lentamente. «El perdón es para quien se arrepiente de corazón, Patricia. Usted solo tiene miedo de perder su sueldo. No la estoy perdonando. La estoy liberando de su propia miseria». Ana se puso de pie y le tendió la mano para ayudarla a subir, un gesto que dolió a Patricia más que cualquier insulto, porque demostraba una superioridad moral que ella jamás alcanzaría. Alejandro miró a su esposa con admiración desbordante. Se giró hacia la oficina, hacia todos los empleados que miraban boquiabiertos. «Escuchen bien», anunció. «Esta mujer, Patricia, creó un ambiente de terror, pero ustedes miraron hacia otro lado, se rieron, permitieron que la dignidad de una persona fuera pisoteada solo porque llevaba un uniforme de limpieza. Eso termina hoy». Alejandro señaló la puerta. «Patricia, estás despedida, sin carta de recomendación, sin paracaídas de oro. Seguridad te acompañará a la salida, y si vuelvo a saber que tratas a alguien como inferior, usaré cada recurso legal para asegurarme de que el mundo sepa quién eres realmente». Patricia, derrotada, tomó su bolso y caminó hacia el ascensor, encogida, pequeña, invisible. Las puertas se cerraron, llevándose la toxicidad del piso 40. Ana se sacudió el delantal. «Bueno», dijo, rompiendo la tensión con una sonrisa tímida. «Creo que ya terminé mi turno. ¿Podemos ir a casa? Tengo hambre y huelo a detergente de limón». Alejandro rió, una risa de alivio puro, y la abrazó sin importarle manchar su traje. «Vamos a casa, mi amor. Pero primero, Marcos». El asistente se acercó corriendo. «Sí, señor. Llama a la empresa de limpieza. Quiero que contraten a 3 personas más para este piso. Y quiero que sus salarios se tripliquen. Y a partir de ahora, todos los empleados de esta empresa, desde el conserje hasta el vicepresidente, comerán en la misma cafetería.
La misma comida, las mismas mesas. Se acabó la segregación. La salida de Ana y Alejandro del edificio fue muy diferente a su llegada. No hubo burlas. Hubo un pasillo de silencio respetuoso. Ana caminaba con la cabeza alta, todavía con sus zapatos viejos, pero tomada de la mano del hombre más poderoso de la ciudad. Cuando subieron al coche, Ana suspiró y se quitó las trenzas. Fue horrible, Alex, pero necesario. ¿Valió la pena?, preguntó él, besando sus manos sucias. Sí, respondió ella, porque ahora sé que mi marido no es el rey de un castillo de monstruos. Eres un buen hombre que solo estaba un poco ciego. 6 meses después, Vanguard Corp era una empresa transformada. La productividad se había disparado, no por el miedo, sino por la lealtad. Ana no se quedó en casa. Asumió un puesto, pero no uno ejecutivo. Creó y dirigió el Departamento de Bienestar y Cultura Humana. Su oficina siempre estaba abierta, y en la pared, enmarcado en oro, no había un título universitario. Había un trapo de limpieza gris y viejo. Era el recordatorio constante para todos los que entraban. Nunca olvides de dónde vienes, y nunca pises a quien te ayuda a mantener tu mundo limpio. Un día, llegó una carta a la oficina de Ana. Era de Patricia. No pedía trabajo. Era una carta corta, escrita a mano desde un pueblo pequeño en la costa. Decía: «Señora Valdés, trabajo en una tienda de regalos ahora. Mi jefe es un anciano gruñón que me hace limpiar los estantes. Ayer se me cayó un cubo de agua. Esperaba que me gritara. En lugar de eso, me ayudó a secarlo. Lloré en el baño durante 1 hora. Creo que estoy empezando a entender. Gracias por no dejarme arrodillada ese día. Atentamente, Patricia». Ana sonrió, guardó la carta en su cajón y miró por la ventana hacia la ciudad de concreto. Había venido del campo con miedo a ser devorada por los lobos, pero había terminado enseñando a los lobos a ser humanos. Y supo, con certeza absoluta, que la verdadera elegancia no está en la ropa que vistes, sino en cómo tratas a la persona que lava esa ropa.